En un lugar del mundo, el sol se levanta en Asia y se pone en Europa. Allí, las llamadas a la oración suenan junto al bullicio de bazares milenarios, donde los gatos tienen más derechos que algunos turistas, y donde un té puede ser más poderoso que cualquier contrato. Bienvenidos a Turquía. En este episodio de Más allá del mapa, nos adentramos en uno de los países más fascinantes del planeta. Su historia épica, su cocina deliciosa, su música emocional, sus animales callejeros protegidos por ley, y hasta sus misterios escondidos. ¿Sabías que el café turco es patrimonio de la UNESCO? ¿O que puedes tomar un globo aerostático sobre un desierto de chimeneas naturales mientras desayunas baklava? Quédate con nosotros, porque esto no es solo un video. Es un viaje entre dos mundos. Para comprender Turquía hoy, primero debemos mirar atrás. No unas décadas, no unos siglos, sino varios milenios. Porque esta tierra, ubicada en la intersección de dos continentes, ha sido hogar de algunas de las civilizaciones más influyentes de la humanidad. En el segundo milenio antes de Cristo, los hititas dominaron gran parte de Anatolia. Fueron una potencia regional con una estructura estatal avanzada, diplomacia formal y una lengua escrita en cuneiforme. Le siguieron los frigios y lidios, quienes introdujeron una innovación trascendental, la moneda acuñada, en la región de Lidia, alrededor del siglo VII a.C. Un invento que cambiaría para siempre el comercio en el mundo. Después llegaron los griegos, estableciendo ciudades-estado costeras como Éfeso y Pérgamo. Más tarde, el Imperio Romano se expandiría hacia el este, y Constantinopla, hoy Estambul, se convertiría en su capital oriental bajo el mando del emperador Constantino el Grande, en el año 330 después de Cristo. Cuando Roma cayó en Occidente, Constantinopla permaneció. Así nació el Imperio Bizantino, cristiano y helenístico, que sobrevivió 1000 años más. Todo cambió en 1453, cuando el sultán otomano Mehmed II conquistó Constantinopla, marcando el fin del Imperio Bizantino y el ascenso del Imperio Otomano, una de las superpotencias más duraderas de la historia. Desde el siglo XV hasta principios del siglo XX, los otomanos gobernaron vastos territorios que abarcaban el sudeste de Europa, el norte de África, el Medio Oriente y la península arábiga. Bajo su dominio, la ciudad de Constantinopla se transformó en Estambul, capital de un imperio islámico, multicultural y expansivo. Pero ningún imperio es eterno. A raíz de su derrota en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano colapsó. En medio del vacío político y la ocupación extranjera, surgió un líder militar y político, Mustafa Kemal, más conocido como Atatürk, que significa padre de los turcos. En 1923, fundó la República de Turquía, abolió el sultanato, el califato islámico y emprendió una serie de reformas radicales. Adoptó el alfabeto latino, es decir, las mismas letras que usamos en español, inglés, francés, etc., adaptadas al idioma turco. Instauró un estado laico, concedió derechos políticos a las mujeres, prohibió vestimentas tradicionales impuestas por la religión y fundó un sistema educativo secular. Bajo su liderazgo, Turquía pasó de ser un imperio en ruinas a una nación moderna con identidad republicana. Para entender a fondo la historia política de Turquía, no basta con repasar fechas, gobiernos o conflictos armados. Es necesario mirar más profundo, a una tensión que ha atravesado el país desde su fundación como república, la lucha entre un Estado laico y una sociedad profundamente religiosa. Cuando Mustafa Kemal Atatürk creó la República de Turquía en 1923, no solo derribó las estructuras del antiguo imperio, también rediseñó la identidad del país. Inspirado en modelos europeos, abolió el califato islámico, cerró escuelas religiosas, y subordinó la religión a una autoridad estatal. Fue un giro radical. Turquía dejaba atrás siglos de teocracia otomana para abrazar la modernidad occidental. Sin embargo, esta transformación no fue un reflejo exacto del sentir popular. Turquía es, y ha sido siempre, una nación mayoritariamente musulmana. La fe forma parte del tejido diario de su gente, en los rezos, en las costumbres, en la identidad personal y colectiva. Para muchos sectores, especialmente los más conservadores o rurales, las reformas de Atatürk fueron vistas como una imposición que marginaba su forma de vida.
Así nació una tensión que definiría buena parte del siglo XX. Mientras las élites urbanas, militares y judiciales defendían a ultranza el laicismo, amplios sectores del pueblo sentían que se les negaba el derecho a expresar su religiosidad en la esfera pública. Durante décadas, el ejército, autoproclamado guardián del legado de Atatürk, intervino política y militarmente cada vez que un gobierno elegido mostraba señales de islamización. En 1960, 1971, 1980 y nuevamente en 1997, los militares ejecutaron golpes de Estado o presiones institucionales con un solo argumento: proteger el secularismo. Ese proteccionismo laico incluía prohibiciones al uso del velo islámico en universidades y oficinas públicas, restricciones a partidos religiosos y vigilancia sobre la educación religiosa. Para muchos, esto representaba un avance. Para otros, era un obstáculo a su libertad de conciencia. Con el paso del tiempo, y especialmente a partir de los años 90, el equilibrio comenzó a inclinarse. La población, cansada de las intervenciones militares y de gobiernos corruptos o ineficaces, empezó a votar por partidos conservadores que prometían desarrollo económico sin renunciar a los valores tradicionales. Así llegó al poder el Partido Justicia y Desarrollo, el AKP, liderado por Recep Tayyip Erdoğan. El AKP representó un nuevo tipo de Islam político, moderado, democrático, y con capacidad de gobernar sin chocar abiertamente con la constitución laica. Sin embargo, a medida que consolidó su poder, comenzaron a surgir nuevas tensiones: el retorno del velo a las instituciones públicas, el fortalecimiento del control estatal sobre medios y educación, y una creciente crítica al carácter autoritario del gobierno. Hoy, Turquía sigue siendo oficialmente un Estado laico. Así lo establece su constitución. Pero en la práctica, la religiosidad ha ganado terreno en la vida pública. El secularismo ya no domina como lo hizo en el siglo pasado. En su lugar, el país navega entre dos aguas, con un pie en el mundo moderno y otro en sus raíces espirituales. Esta tensión no se ha resuelto. Simplemente, ha cambiado de forma. Y entender esa lucha interna, entre laicismo impuesto y religiosidad vivida, es clave para comprender el alma política de Turquía. En cuanto a su economía, Turquía es una de las 20 economías más grandes del mundo y está clasificada como una economía emergente que la coloca junto a países como México, Indonesia, Brasil, Sudáfrica y Arabia Saudita. Tiene un sector manufacturero sólido, especialmente en textiles, automóviles, productos electrónicos y construcción. También es uno de los principales productores agrícolas de Europa, y su ubicación geográfica le permite actuar como puente comercial entre Asia, Europa y el norte de África. Uno de los pilares más importantes de su economía es el turismo. En años recientes, ha recibido más de 50 millones de visitantes anuales, atraídos por su patrimonio cultural, playas, gastronomía y paisajes únicos como los de Capadocia o Pamukkale. A pesar de estos logros, Turquía enfrenta problemas económicos persistentes. La inflación ha sido un tema crítico en la última década. En 2022, llegó a superar el 80%, y aunque ha disminuido en términos oficiales, sigue afectando seriamente al poder adquisitivo de los ciudadanos. La moneda oficial, la lira turca, TRY, ha perdido gran parte de su valor frente al dólar y el euro, afectando importaciones, deudas externas y precios internos. Para contrarrestar esto, el gobierno ha implementado controles monetarios, políticas de estímulo y ha buscado diversificar sus alianzas estratégicas. En el ámbito internacional, Turquía mantiene una posición ambigua: es miembro de la OTAN desde 1952, ha sido candidato a ingresar a la Unión Europea desde 1987, pero sus tensiones diplomáticas, especialmente en temas de derechos humanos y libertades civiles, han frenado ese proceso. En resumen, Turquía es hoy un país con una identidad compleja, una democracia con tensiones autoritarias, una economía en crecimiento pero con fragilidad interna, una nación profundamente laica en su constitución, pero con una religiosidad social cada vez más visible. Y sobre todo, un país que sigue definiendo su rumbo entre la tradición y la modernidad. Pero si el poder y la historia se escriben en los palacios y en los parlamentos, la verdadera identidad de Turquía se encuentra en sus calles, sus pueblos, sus montañas y sus costas.
En la siguiente etapa de nuestro viaje, exploraremos los destinos que han hecho de Turquía una joya del turismo global. Desde los minaretes de Estambul hasta los valles escondidos del Mar Negro, nos adentraremos en un país que no solo se visita, se descubre. Antes de hablar de los lugares que cautivan al mundo, es necesario entender algo que define por completo a Turquía, su identidad euroasiática. Turquía no es solo un país ubicado entre dos continentes. Es un país que ha sido moldeado por ambos. Geográficamente, el 97% de su territorio está en Asia, en la península de Anatolia. Solo el 3% está en Europa, en la región conocida como Tracia Oriental. Esa pequeña fracción, sin embargo, alberga a una de las ciudades más influyentes del planeta, Estambul, antigua Constantinopla, la única ciudad del mundo que literalmente se extiende sobre dos continentes. Pero ser euroasiático no es solo una cuestión de mapas. Es una cuestión de identidad. Para muchos turcos, esta dualidad es motivo de orgullo. Se consideran parte de Oriente por su cultura, sus tradiciones y su historia islámica. Pero también se ven como parte de Occidente, por su sistema político, su educación moderna y su conexión con Europa. Mantiene estrechos vínculos comerciales con países occidentales. Sin embargo, también cultiva relaciones profundas con Asia Central, el mundo árabe, el Cáucaso y el Islam sunita. Para el mundo exterior, Turquía es vista de maneras distintas según el prisma geográfico, político o cultural desde el cual se la observe. Para Europa, a menudo representa un vecino desafiante, con un pie dentro y otro fuera. Para Asia, es una potencia regional con raíces culturales compartidas. Y para muchos países musulmanes, es un modelo de Estado moderno que, aunque laico, conserva una fuerte identidad religiosa. Esa ambigüedad, esa complejidad, esa mezcla, no es un problema. Es su sello. Turquía no es del todo oriental, ni completamente occidental. Es una síntesis histórica, cultural y geográfica que ha sabido mezclar lo mejor, y a veces también lo más difícil, de ambos mundos. Y esa identidad euroasiática no solo se refleja en sus instituciones o en su diplomacia. Se siente en las calles, se ve en la arquitectura, se saborea en la comida y se escucha en los idiomas y acentos de su gente. Es por eso que, cuando se viaja por Turquía, lo que se está recorriendo no es simplemente un país, sino un punto de encuentro entre civilizaciones. A partir de aquí, exploraremos esos lugares donde esa mezcla se vuelve visible. Desde las mezquitas de Estambul hasta los glaciares del monte Ararat, desde las ciudades fantasmas del Mediterráneo hasta los pueblos tallados en roca. Turquía no es solo un destino turístico, es una experiencia histórica, visual y espiritual. Cada ciudad, cada valle, cada costa parece pertenecer a un universo distinto. Es como si el país se reinventara a cada kilómetro. Desde los bazares centenarios hasta ruinas milenarias, desde playas mediterráneas hasta pueblos escondidos en la niebla del Mar Negro. Turquía no se parece a ningún otro lugar, ni siquiera a sí misma. Empecemos con Estambul, el corazón palpitante de Turquía. Aunque no es su capital, Estambul es sin duda su alma. La única ciudad del mundo que se extiende sobre dos continentes, Europa y Asia. Allí, el estrecho del Bósforo separa no solo tierras, sino mundos. Las joyas arquitectónicas son infinitas. Santa Sofía, que fue iglesia, luego mezquita, luego museo, y hoy nuevamente mezquita. La Mezquita Azul, con sus 6 minaretes desafiando el cielo. El Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más antiguos del mundo, con más de 4000 tiendas. Estambul no solo se visita, se respira. Es caótica y espiritual, moderna y antigua, europea y oriental al mismo tiempo. Capadocia. En el centro de Anatolia se extiende un paisaje que parece sacado de otro planeta. Capadocia, famosa por sus formaciones rocosas conocidas como chimeneas de hadas, es un lugar que sorprende incluso desde el aire. Cada mañana, decenas de globos aerostáticos se elevan para mostrar una de las vistas más inolvidables del planeta. Pero Capadocia no es solo paisaje. También es historia. Iglesias excavadas en la roca. Ciudades subterráneas que sirvieron de refugio durante siglos.
Pueblos tallados en piedra viva, como Goreme y Uchizar. Pamukkale. La Castillo de Algodón. Así se traduce Pamukkale, una formación natural de terrazas blancas creadas por depósitos de carbonato de calcio. A primera vista, parece un paisaje nevado. Pero no. Es agua termal, rica en minerales, que fluye suavemente por una colina petrificada. Junto a Pamukkale se encuentran las ruinas de Hierápolis, una antigua ciudad greco-romana con un teatro impresionante y una piscina termal donde, dicen, Cleopatra misma habría nadado. Éfeso. Uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados del mundo. Éfeso fue una ciudad griega y luego romana, conocida por su biblioteca de Celso y el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Caminar por Éfeso es como retroceder 2000 años en el tiempo. Columnas, mosaicos, teatros y calles de mármol que aún conservan el eco de imperios. Antalya y la Riviera Turca. Si lo que se busca es mar, sol y relajación, la costa sur de Turquía ofrece playas de aguas turquesa, ruinas antiguas y montañas dramáticas. La ciudad de Antalya combina lujo, historia y naturaleza. Desde allí se puede explorar. Olimpos, una antigua ciudad licia en medio de la selva. Kas y Kalkan, pequeños pueblos costeros menos turísticos, ideales para desconectar. Fethiye, con su famosa laguna azul y acceso al sendero de montaña Lycian Way. Monte Ararat. Ubicado en el este del país, cerca de la frontera con Armenia, el Monte Ararat es el pico más alto de Turquía. Y según la tradición, aquí habría encallado el arca de Noé tras el diluvio universal. Su silueta nevada domina el horizonte de una región poco visitada, pero cargada de mitología. Lugares menos conocidos, pero imperdibles. En la costa del Mar Negro, Amasra es un pueblo pesquero con calles adoquinadas, castillos bizantinos y playas tranquilas. No figura en la mayoría de las guías turísticas, pero ofrece una Turquía más íntima, menos intervenida por el turismo de masas. En el extremo oriental del país, el lago Van es el más grande de Turquía. En medio del lago, la isla de Akdamar alberga una iglesia armenia del siglo X con frescos aún visibles. Rodeado de montañas y leyendas, es un sitio ideal para aventureros y fotógrafos. Mardin. Es una ciudad construida en piedra, situada en una colina que domina las llanuras de Mesopotamia. Su arquitectura parece detenida en el tiempo. Aquí conviven iglesias siríacas, mezquitas otomanas y casas talladas con precisión medieval. Sagalassos. Ruinas grecorromanas menos conocidas que Éfeso, pero igual de impresionantes. Sagalassos se encuentra en lo alto de las montañas del suroeste turco, y lo más sorprendente es que una de sus fuentes romanas aún funciona, fluyendo agua a través de esculturas de mármol desde hace más de 2000 años. Valle de Hilara. Un cañón profundo y fértil, ideal para senderismo. A lo largo del valle hay capillas bizantinas talladas en la roca, muchas de ellas decoradas con frescos originales. Es una mezcla de naturaleza, arte e historia, sin multitudes. Turquía es un mosaico de culturas, paisajes y memorias. Para algunos, es una postal. Para otros, un descubrimiento. Pero para todos, es un lugar al que no se viaja con los pies, se viaja con los sentidos. Tan diverso, tan único. Comer es compartir, conversar y celebrar. Y aunque para muchos el primer contacto con la cocina turca es el doner o el kebab, lo cierto es que la tradición gastronómica del país es vasta, compleja y profundamente regional. La cocina turca es el resultado de siglos de intercambio entre culturas. Desde los sabores de Asia Central traídos por los pueblos túrquicos, hasta las influencias persas, árabes, griegas, armenias, balcánicas y, por supuesto, otomanas. Lo que hoy conocemos como gastronomía turca es una síntesis histórica que fue perfeccionada en los palacios de Estambul, pero que se alimenta, literalmente, de cada rincón del país. Uno de los emblemas más conocidos es el kebab, pero hay muchas variedades, dependiendo de la región y del método de cocción. El Adana kebab, por ejemplo, se prepara con carne picante a la parrilla en el sur del país. El Iskender kebab, originario de Bursa, se sirve con carne de cordero sobre pan pita, bañado en salsa de tomate y yogur.
El Urfa kebab, menos picante, también es muy popular. Otro plato muy presente es el meze, que no es un solo platillo, sino una colección de pequeñas porciones servidas como aperitivos, normalmente acompañadas por raki, una bebida alcohólica anisada tradicional. Los meze incluyen preparaciones como berenjena ahumada, hummus, hojas de parra rellenas y ensaladas de yogur con pepino. La sopa de lentejas, simple pero reconfortante, está presente en casi todos los hogares. El borek, un pastel salado hecho con capas de masa filo, puede llevar queso, carne, espinacas o papas, y es un clásico del desayuno o de la comida rápida casera. Las calles turcas son una experiencia sensorial. El simit, un pan en forma de anillo cubierto de semillas de sésamo, es uno de los desayunos más comunes. Se vende en carritos rojos por toda Estambul y otras ciudades. También son populares los midye dolma, mejillones rellenos de arroz especiado, que se comen de pie, junto al mar o en mercados bulliciosos. Otro favorito urbano es el lahmacun, conocido informalmente como la pizza turca, una masa fina cubierta con carne picada, cebolla, perejil y especias, que se sirve con rodajas de limón y se enrolla antes de comer. Hay dos elementos que están presentes en casi todas las mesas: el pan y el yogur. El pan, en distintas formas, desde el clásico ekmek hasta variedades locales más densas o crujientes, no es solo acompañamiento, es un símbolo de respeto. En muchas casas, si un trozo de pan cae al suelo, se recoge, se besa y se deja a un lado, como muestra de gratitud. El yogur, por su parte, es central. Se usa en platos fríos, calientes, salados y hasta en sopas. Uno de los más conocidos es el mant, una especie de ravioles turcos rellenos de carne, servidos con yogur, ajo y mantequilla con pimentón. La dulcería turca merece un capítulo aparte. El más célebre es el baklava, capas de masa filo rellenas de pistachos o nueces, bañadas en almíbar. Se originó en los palacios otomanos y hoy se sirve en todo el país, en versiones más tradicionales o con toques modernos. También está el lokum, conocido como Turkish Delight, un dulce gelatinoso que se ofrece a las visitas como señal de bienvenida. Puede tener sabores como agua de rosas, limón, granada, nueces o pistachos, y se espolvorea con azúcar glass. El kunefe es un postre caliente del sur de Turquía. Está hecho con finos hilos de masa kataifi, relleno de queso suave, frito y luego bañado en almíbar. Se sirve generalmente con pistachos molidos encima y debe comerse recién hecho. El alba, por su parte, es un dulce denso a base de sémola o tahini, muchas veces servido en funerales, pero también en celebraciones religiosas. Aunque el café turco está inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la bebida más consumida del país es el té negro, conocido como çay. Se sirve en pequeños vasos en forma de tulipán, sin leche y con azúcar opcional. El té no es solo una bebida, sino un acto social. En Turquía, es común que se ofrezca un vaso de té en tiendas, casas, oficinas o reuniones, incluso antes de empezar cualquier conversación de negocios. El ayran es otra bebida fundamental. Es una mezcla fría de yogur, agua y sal, y se consume especialmente en verano o para acompañar comidas picantes. Refrescante, nutritivo y profundamente tradicional. Para ocasiones más festivas o nocturnas, el rak, una bebida alcohólica con sabor a anís, es considerada la bebida nacional. Al mezclarse con agua, toma un color blanquecino, y se le conoce como la leche del león. Se sirve con meze y suele acompañar largas conversaciones. Datos curiosos. Turquía es uno de los mayores consumidores de té del mundo, con un promedio de más de 3 tazas por persona al día. Aunque el café turco es famoso, el consumo interno de café es mucho menor que el de té. Cada región del país tiene sus propias especialidades culinarias. Por ejemplo, en el Mar Negro es común el uso de maíz, sardinas y nueces, mientras que en Anatolia Oriental predominan los guisos con cordero y trigo. Existen ferias y festivales de comida regionales donde cocineras de pueblos remotos preparan recetas que no se encuentran en restaurantes. Algunos pueblos aún siguen cocinando en fornos de barro comunales, donde el pan y los platos de cocción lenta se preparan entre vecinos. En Turquía, comer no es un acto solitario. Es una declaración de comunidad.
Los sabores están ligados a la memoria, a la familia, a la tierra. Una comida turca no se mide por la cantidad de platos, sino por la calidad de la compañía. Porque aquí, compartir la mesa es compartir el alma. En muchas ciudades del mundo, los animales callejeros son invisibles. O peor aún, son perseguidos. Sin embargo, en Turquía, la historia es diferente. Aquí, especialmente en las grandes ciudades como Estambul, los animales callejeros son parte del paisaje urbano, pero también de la comunidad. Turquía alberga miles de perros y gatos callejeros, pero lejos de ser vistos como un problema, son aceptados, respetados e incluso protegidos por la ley y por la población. Una historia cultural de convivencia. El respeto por los animales, en especial por los gatos, está profundamente arraigado en la cultura turca. Este respeto tiene raíces tanto en la tradición islámica, que enseña la compasión hacia todas las criaturas, como en la historia misma de las ciudades. En Estambul, por ejemplo, los gatos siempre han convivido con los habitantes. En el periodo otomano, eran valorados por controlar las plagas en mercados y almacenes de grano. Con el tiempo, su presencia se volvió parte integral del espíritu de la ciudad. Hoy en día, es habitual ver gatos descansando sobre alfombras de tiendas, en cafés, en bancos de plazas o incluso en las mezquitas. Y lo más notable es que los ciudadanos les proporcionan alimento, refugio y atención médica básica de manera espontánea. En el caso de los perros, la situación es similar. Si bien son animales callejeros, están legalmente protegidos. En 2004, Turquía aprobó una ley nacional de protección animal que exige que los municipios identifiquen a los animales callejeros, los vacunen, los esterilicen, les coloquen un microchip y los devuelvan a su entorno original en lugar de sacrificarlos. En Estambul, muchos perros llevan una etiqueta amarilla en la oreja que indica que están vacunados y registrados. Además, en la ciudad existen dispensadores automáticos de alimento y agua para animales callejeros, instalados en parques, calles y estaciones de transporte. Un caso que se hizo viral es el de Boji, un perro mestizo que durante meses se convirtió en una especie de símbolo urbano en Estambul. Boji usaba de manera natural el sistema de transporte público, se subía solo a tranvías, ferries y metros, y recorría distintos barrios de la ciudad. Su comportamiento fue tan respetado por la población que Boji recibió atención veterinaria, un rastreador GPS y el cariño de los pasajeros. Su historia demostró hasta qué punto los animales son aceptados como parte del tejido social en Turquía. Los gatos merecen una mención aparte. Hay quienes afirman que hay más gatos que personas en el centro histórico de Estambul. Se estima que hay cientos de miles de gatos en la ciudad. Muchos residentes adoptan un gato del barrio, lo alimentan y lo cuidan, aunque el animal siga viviendo libremente en la calle. Es común encontrar pequeñas casetas construidas por los vecinos para que los gatos tengan refugio en invierno. Esta relación simbiótica se ha documentado incluso en el cine. El documental Kedi de 2016 capturó la vida de varios gatos de Estambul y cómo su existencia refleja la cultura de la ciudad. La película ha sido aclamada en todo el mundo y ha contribuido a que más personas conozcan esta faceta única de Turquía. Aunque no es un sistema perfecto, lo que ocurre en Turquía es un modelo que llama la atención internacional. Mientras en muchos países los animales callejeros son víctimas de políticas agresivas o abandono total, en Turquía existe un equilibrio, son libres, pero no son ignorados. La sociedad, la ley y las autoridades locales colaboran para que estos animales vivan dignamente en el espacio urbano. El respeto por su presencia es un rasgo cultural que refuerza la identidad de muchas ciudades turcas. En un mundo donde el desarrollo urbano a menudo significa excluir todo lo que no sea humano, Turquía ofrece un ejemplo de convivencia. Una lección sencilla, que los espacios compartidos pueden ser, también, para quienes caminan en cuatro patas. Para conocer de verdad un país, no basta con recorrer sus calles o probar su comida. Hay que escuchar su música. Porque la música no solo es entretenimiento, es memoria, identidad, emoción. Y en Turquía, eso es especialmente cierto. Como su geografía y su historia, la música turca es una síntesis entre Oriente y Occidente,
entre lo antiguo y lo moderno. Música clásica otomana. El primer gran pilar de la tradición musical turca es la música clásica del Imperio Otomano. Interpretada en las cortes de los sultanes, esta música utilizaba instrumentos tradicionales como el ney, una flauta de caña, el oud, el kanun, una especie de cítara, y el tambur, instrumento de cuerda. Era una música profundamente espiritual y sofisticada, con escalas melódicas llamadas makam, que no se corresponden con las escalas occidentales. Su ritmo y estructura podían durar minutos o incluso horas, llevando al oyente a un estado casi meditativo. Junto a la música de la corte, en los pueblos y regiones rurales floreció otra tradición, la música folclórica turca, conocida como turku. Se interpreta sobre todo con el balama o saz, un instrumento de cuerda de mango largo. Las letras de estas canciones narran historias de amor, desamor, batallas, sufrimientos y alegrías de la vida cotidiana. Cada región de Turquía tiene sus variantes. Las melodías del Mar Negro son más rápidas y alegres, mientras que en Anatolia Oriental predominan las canciones más melancólicas. En las últimas décadas, la música turca se ha abierto al mundo, sin perder su identidad. En los años 90, el pop turco conquistó tanto al país como a parte de Europa, gracias a artistas como Tarkan, considerado el rey del pop turco. Su canción Mark se hizo famosa incluso en países donde el turco no se habla. Otra gran figura es Sezen Aksu, conocida como la madre del pop turco, una de las artistas más respetadas por su capacidad de fusionar tradición y modernidad. El rock turco, por su parte, tiene exponentes como Teoman y Duman, que combinan sonidos occidentales con ritmos e influencias orientales. Hoy, la nueva generación escucha tanto música tradicional como géneros internacionales. Aleyna Tilki y Zeynep Ask lideran el pop joven. Turquía alberga festivales de todo tipo. El Festival de Música de Estambul, que celebra la música clásica y contemporánea. El Zeytinli Rock Festivali, dedicado al rock alternativo. Numerosos festivales de música folclórica en regiones rurales. Así como su arquitectura o su comida, la música turca es un puente entre tiempos y culturas. Y escucharla es otra forma de viajar por este país que nunca deja de reinventarse. Todo país es más que sus monumentos y su historia oficial. Es en los pequeños detalles, en las costumbres cotidianas, en sus cifras, en sus contradicciones y sorpresas, donde una nación revela quién es realmente. Turquía no es la excepción. De hecho, es uno de los países que más recompensan al viajero atento. A continuación, algunos datos y aspectos poco conocidos que nos ayudan a ver Turquía más allá del mapa. Tamaño y población, un país puente, un país masivo. Turquía ocupa 783.562 kilómetros cuadrados, extendiéndose desde Europa del Este hasta Asia Occidental. Comparativamente, es más grande que cualquier país de la Unión Europea individualmente. Más grande que España, Alemania, Italia, Reino Unido o Francia. Sin embargo, es más pequeña que México, Argentina o Brasil. En población, Turquía cuenta con aproximadamente 86 millones de habitantes, estimación de 2024. Esto la convierte en el 17º país más poblado del mundo. Es más poblada que Alemania, 83 millones, Francia, 68 millones, y Reino Unido, 67 millones. Su densidad demográfica varía mucho, mientras Estambul tiene más de 15 millones de habitantes, algunas provincias del este apenas superan los 100.000. Estambul es además la ciudad transcontinental más grande del mundo, una ciudad donde cada día millones de personas cruzan de Europa a Asia, y de Asia a Europa. Aunque oficialmente es un estado unitario, Turquía es un país diverso. La mayoría de la población es turca. Entre un 15 y un 20% son de etnia kurda, la mayor minoría del país. Existen también comunidades árabes, las, georgianas, bosnias, albanesas, armenias y griegas. El idioma oficial es el turco, una lengua de origen túrquico que no tiene relación con las lenguas indoeuropeas vecinas. Curiosamente, el idioma turco es aglutintante, se construyen palabras largas añadiendo sufijos. Así, un término como ev, casa, puede expandirse a evlerimizden,
de nuestras casas, en una sola palabra. El idioma moderno se escribe en alfabeto latino desde 1928. Antes de eso, se usaba una variante del alfabeto árabe. Los cafés y pastelerías son espacios sociales muy valorados. En Turquía es habitual salir a tomar un postre, un baklava o un kunefe por la tarde o noche. A diferencia de otros países musulmanes más conservadores, la vida urbana en ciudades como Estambul, Izmir o Ankara es sorprendentemente laica y cosmopolita. Los bares, los conciertos y la vida nocturna son vibrantes. Sin embargo, en las zonas rurales o en el este del país, la sociedad es más tradicional. El contraste entre las costas del Egeo y el interior de Anatolia es muy marcado. Más del 95% de la población se identifica como musulmana, en su mayoría suní. Sin embargo, la práctica religiosa es muy diversa. En Estambul y otras grandes ciudades, muchas personas se declaran culturalmente musulmanas, pero no son practicantes. El uso del velo islámico en espacios públicos fue prohibido por décadas, pero en los últimos años esa norma se ha flexibilizado y hoy es una opción personal. En los pueblos pequeños, la religiosidad es más visible. Sin embargo, en todo el país, la tradición de la tolerancia religiosa es fuerte. La familia es el núcleo más importante de la sociedad turca. Es común que varias generaciones vivan cerca unas de otras, y las reuniones familiares son eventos importantes. La hospitalidad turca es legendaria. Es normal que, al conocer a alguien, se le invite a casa a tomar té o comer algo, incluso en el primer encuentro. El respeto hacia los mayores es un valor central. En reuniones familiares, los mayores suelen ocupar los lugares de honor y son los primeros en ser servidos. Otros datos curiosos. Turquía es el mayor productor mundial de avellanas. Más del 70% de las avellanas que se usan en la industria del chocolate global provienen de Turquía. El tulipán, asociado popularmente con los Países Bajos, en realidad es originario de Anatolia. Los sultanes otomanos adoraban los tulipanes y los enviaron a Europa en el siglo XVI. Turquía es un país sísmicamente muy activo. Se encuentra en la confluencia de varias placas tectónicas y ha experimentado numerosos terremotos a lo largo de su historia. Hay más de 82.000 mezquitas en Turquía. La más grande de ellas es la mezquita Amilca en Estambul, inaugurada en 2019. La alfabetización en Turquía supera el 95%. En las últimas décadas, se ha producido un fuerte impulso a la educación superior, con universidades reconocidas internacionalmente. El transporte urbano de Estambul incluye barcos públicos. Es posible tomar un ferry para cruzar de Europa a Asia en 20 minutos, como parte del sistema de transporte cotidiano. En muchas zonas de Turquía, aún sobrevive la tradición de mercados semanales al aire libre, donde la gente compra productos frescos directamente de productores. El símbolo del Nazar Bonku, o ojo turco, es ubicuo. Se cree que protege contra el mal de ojo y es un regalo común en nacimientos, bodas o nuevas empresas. En un mundo que tiende a simplificar, Turquía es un país que resiste ser encasillado. Es moderno y tradicional, europeo y asiático, religioso y laico, homogéneo y diverso. Y es en esos contrastes, en esas sutilezas, donde reside su verdadera belleza. Explorar Turquía es entender que ningún dato, ninguna imagen, ninguna visita es suficiente por sí sola. Solo cuando se suman todas las piezas, su historia, su arte, su música, su vida cotidiana, es posible empezar a comprender la complejidad de este país fascinante. Hemos recorrido sus paisajes, conocido sus sabores, explorado sus creencias, su arte, su forma de vivir. Pero nada de eso es suficiente hasta que uno no lo ve con sus propios ojos. Porque Turquía no se explica, se siente, se huele, se escucha, se saborea. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿ya conocías este país tan fascinante? ¿Hay algo que te haya sorprendido? ¿Qué ciudad te gustaría recorrer? ¿Qué platillo probarías primero? ¿Un kebab callejero o un baklava recién hecho? ¿Serías de los que buscan ruinas antiguas o prefieres perderte en los bazares modernos? Queremos leerte. Porque este canal no es solo para mostrar el mundo,
es para descubrirlo contigo. Así que si disfrutaste este viaje por Turquía, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y compartir este video con alguien que también quiera conocer el mundo más allá del mapa.